La noche caía lentamente sobre el tranquilo vecindario de Nueva Jersey. El viento soplaba con fuerza y susurros extraños parecían arrastrarse por las calles desiertas, como si algo más allá del viento, estuviera al acecho. En el interior de una casa antigua, un hombre de mediana edad llamado Nathaniel se encontraba solo, con la mente obsesionada por un único pensamiento: la esperanza de contactar con sus padres fallecidos. Nathaniel había perdido a sus padres en un trágico accidente años atrás, y la tristeza y la desesperación nunca lo habían dejado en paz. La idea de verlos nuevamente, de sentir su presencia, lo había consumido por completo. Durante meses había intentado diversas formas de comunicarse con ellos, pero nada había funcionado. Fue entonces cuando, en su desesperación, encontró algo que lo fascinó: un antiguo espejo, un objeto aparentemente común, pero con una extraña historia. Este espejo no reflejaba solo la imagen de quien se miraba en él, sino que, según ciertos rumores, era capaz de abrir puertas a lo desconocido. Nathaniel decidió que ese sería su último intento. El espejo estaba fijado en la pared de su habitación, bajo una tenue luz roja que apenas iluminaba el lugar. La atmósfera se volvía densa, casi sofocante, cada vez que se sentaba frente a él. Había algo inquietante en la forma en que la luz se reflejaba en el cristal, y Nathaniel, cegado por la desesperación, no le dio importancia a esos detalles. Durante los últimos días había seguido un ritual cada noche: sentarse frente al espejo, con la mente centrada en su deseo de ver a sus padres, y susurrar una y otra vez: «Quiero verlos. ¿Pueden venir conmigo?». No había respuesta. Durante días, el espejo no hacía más que reflejar su rostro cansado y sombrío, como si el cristal estuviera vacío de vida, un simple espejo. Sin embargo, Eddie Lorra, un investigador que había escuchado sobre el caso de Nathaniel, le advirtió con firmeza desde el principio. «Cuidado con lo que estás haciendo», había dicho. «No sabes lo que estás llamando. Cada vez que intentas invocar algo desde el otro lado, no solo abres una puerta, estás abriendo un portal». Nathaniel desestimó las advertencias de Eddie. Estaba convencido de que el amor que sentía por sus padres era suficiente para atraerlos, para hacer que regresaran. El 15º día fue el que cambió todo. En esa noche, la atmósfera en la habitación se volvió diferente. Algo, de forma casi imperceptible al principio, comenzó a alterarse. El reflejo en el espejo dejó de ser el de Nathaniel, y lentamente comenzaron a formarse rostros en el cristal. No eran rostros humanos. De hecho, ni siquiera se parecían a los de sus padres. No, lo que comenzaba a tomar forma en la superficie del espejo eran figuras deformadas, monstruosas, con ojos vacíos y bocas abiertas en una mueca de odio indescriptible. Aquello que había llamado no eran sus padres. Era algo mucho más oscuro, mucho más maligno. El terror se apoderó de él. Intentó apartar la vista, pero sus ojos no podían despegarse del reflejo. Los rostros seguían formándose y desintegrándose, como si algo estuviera buscando algo dentro del cristal, algo que no pertenecía a este mundo. A medida que el tiempo pasaba, las figuras se volvían cada vez más definidas, más agresivas. Una presencia siniestra, algo antiguo y malévolo comenzó a sentirse en la habitación. Nathaniel no estaba solo. El espejo no era solo un objeto inerte, era una puerta, un portal hacia algo que no debería haber sido llamado. No sabía qué hacer. El miedo lo paralizaba. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Sus respiraciones eran cada vez más agónicas, como si la atmósfera misma lo estuviera asfixiando. Los rostros en el espejo ya no eran solo una visión. Parecían moverse, retorcerse, y Nathaniel, incapaz de apartar la vista, sintió que una fuerza invisible lo atraía hacia el cristal. El miedo lo embargaba por completo, pero algo lo mantenía en su lugar. Era como si el espejo tuviera poder sobre él, como si le impidiera escapar de su alcance. Finalmente, logró alejarse del espejo, pero no sin una sensación extraña y espantosa que lo seguía. Algo había cambiado en él. Algo lo observaba desde el otro lado. Y mientras sus ojos intentaban procesar lo que había vivido, la imagen del espejo ya no era la misma.
Aquello que antes solo reflejaba su rostro, ahora parecía haberlo marcado de alguna manera. En su mente resonaban voces, murmullos incomprensibles. Lo peor no era lo que veía en el espejo, sino lo que sentía en su interior. Un miedo profundo, irracional, como si hubiese tocado algo que nunca debía haber tocado. Los días siguientes fueron una pesadilla. Nathaniel comenzó a perder la cordura. Sus pensamientos se volvieron erráticos y desconectados. Hablaba solo, murmuraba frases que no tenían sentido y se negaba a mirar cualquier tipo de superficie reflejante. Ya no podía soportar ver su propia imagen. Se refugiaba en la oscuridad, evitando cualquier espejo, cualquier ventana que pudiera devolverle una imagen de sí mismo. Se convirtió en un hombre roto, consumido por algo que no entendía. Finalmente, fueron sus propios familiares quienes, aterrados por su comportamiento, decidieron buscar ayuda. Fue entonces cuando Ed y Lorraine Warren entraron en escena. Los renombrados investigadores paranormales, famosos por su trabajo con casos de posesiones y objetos malditos, fueron llamados para investigar el extraño suceso. Al llegar a la casa, Ed Warren realizó una inspección exhaustiva del cuarto y el espejo. No tardó mucho en darse cuenta de lo que había sucedido. El espejo era un objeto maldito, un objeto que había abierto una puerta hacia algo que nunca debió ser llamado. Después de realizar una serie de rituales y oraciones, Ed y Lorraine se llevaron el espejo, determinando que debía ser apartado del mundo para evitar que alguien más cayera en la misma trampa. El espejo, que desde ese momento sería conocido como el espejo de conjuración, fue llevado al Museo de Artefactos Paranormales de los Warren, donde permanece oculto a la vista del público. Nadie más podría acercarse a él. Solo aquellos preparados y protegidos, como Ed y Lorraine, podían estar cerca de su maldición. Lauren Warren, la sensitiva del equipo, nunca fue capaz de mirar directamente al espejo. En sus pocos encuentros con el objeto, siempre describió una sensación extraña, como si algo estuviera observándola desde el otro lado, esperando el momento adecuado para hacer su movimiento. Nunca se sintió segura cerca del espejo. Sabía que había algo en él, que no podía ser comprendido, algo que debería permanecer encerrado y sellado por el bien de todos. El espejo de conjuración quedó entonces aislado, guardado por bendiciones y sellos sagrados. Nadie debía mirar lo que no debía ser visto. Nadie debía intentar abrir el portal que nunca debió haber sido tocado. Pero, como siempre sucede con lo prohibido, la curiosidad de algunos podría traer consecuencias mucho más oscuras que la simple observación. El espejo de conjuración quedó bajo el control de los Warren, aislado de la humanidad y resguardado en su Museo de Artefactos Paranormales, un lugar donde los objetos malditos, poseídos y oscuros eran almacenados con las bendiciones adecuadas para evitar que nadie pudiera liberar lo que estaba atrapado dentro de ellos. Sin embargo, a pesar de las protecciones, el objeto seguía teniendo una presencia inquietante. No era algo que pudiera simplemente ser olvidado. A medida que el tiempo pasaba, las personas que llegaban al Museo de los Warren notaban una sensación extraña, una presión en el aire cerca del estante donde se encontraba el espejo. Lauren Warren, sensible desde su infancia a las presencias sobrenaturales, era la más reacia a acercarse al espejo. En sus pocos encuentros con él, siempre sentía una opresión en el pecho, una sensación de estar siendo observada. No podía evitar la sensación de que alguien, estaba esperando su momento para manifestarse. Su percepción se agudizaba cerca del espejo, como si estuviera al borde de una comprensión aterradora. Aunque en sus investigaciones nunca mostró una debilidad hacia lo paranormal, el espejo era algo diferente. No era como los otros objetos que había estudiado. Había algo con él, algo antiguo, que lo hacía más peligroso que cualquier otro artefacto que hubieran encontrado antes. Mientras tanto, Ed Warren no dejaba de investigar el origen del espejo, buscando respuestas sobre su origen, sobre quién lo había creado y cómo había llegado a poseer tal poder maligno. Sus investigaciones lo llevaron a descubrir que el espejo había sido fabricado en el siglo XIX
por un hombre llamado Samuel Berman, un ocultista que había sido acusado de practicar rituales oscuros y peligrosos. Berman era conocido por sus experimentos con la invocación de espíritus y el contacto con el más allá. Sin embargo, su obsesión por comunicarse con los muertos lo llevó a un camino más oscuro y fue señalado como responsable de la desaparición de varias personas en su tiempo. Nadie sabía exactamente qué sucedió con Berman después de que desaparecieran todos sus seguidores, pero se rumoreaba que había sido consumido por las entidades que había invocado. El espejo, según las investigaciones de Ed, era uno de los últimos artefactos que quedaban de Berman y estaba impregnado con la energía de los espíritus que había logrado atraer a su mundo. Los informes de otras personas que habían estado cerca del espejo a lo largo de los años eran aún más inquietantes. Aquellos que se acercaban demasiado o incluso miraban directamente en el reflejo del espejo afirmaban haber tenido experiencias aterradoras. Un hombre que visitó el museo y pasó demasiado tiempo cerca del espejo fue encontrado días después, aparentemente sin haber sufrido daño físico, pero con una expresión de horror tan extrema que los médicos no pudieron explicarlo. Durante su interrogatorio apenas podía articular palabras y repetía una y otra vez: «Los vi, ellos me miraron, están dentro del cristal». Nadie comprendió completamente lo que había experimentado, pero sus ojos, vacíos de vida y llenos de desesperación, decían todo lo necesario. Lo más inquietante de todo era que aquellos que se exponían demasiado al espejo no solo veían cosas aterradoras. El objeto no solo mostraba figuras monstruosas o deformadas, sino que también sembraba en sus víctimas una sensación de aislamiento, de estar siendo acechados incluso cuando no miraban hacia él. La paranoia se apoderaba de las personas, quienes comenzaban a sentir que algo los observaba, ya no solo desde el espejo, sino desde las sombras de sus propios hogares. Esta inquietante sensación de ser observado persistía, se infiltraba en los sueños y se volvía cada vez más intensa con el tiempo. Consciente de la creciente amenaza que representaba el espejo, Ed Warren decidió que debía mantenerse alejado de él. A pesar de su experiencia en casos paranormales, el propio Ed sentía que el objeto estaba más allá de su capacidad de control. Lo había estudiado profundamente, pero la energía que emanaba de él era más poderosa y oscura que cualquier otra que hubiera encontrado antes. Sabía que el espejo era un portal, pero no entendía completamente hasta qué punto éste había sido corrompido. Un día, sin embargo, alguien inesperado apareció en el museo. Un joven llamado Thomas, un investigador novato en el campo de lo paranormal que había estado buscando la oportunidad de demostrar su valor. Había oído hablar del espejo de conjuración y su reputación, y como muchos otros antes que él, se sintió atraído por la idea de estudiar tan poderoso objeto. A pesar de las advertencias de Ed y Lorraine, Thomas insistió en pasar tiempo con el espejo, convencido de que podría desentrañar sus secretos sin sufrir las consecuencias. El primer encuentro de Thomas con el espejo fue en una tarde nublada, cuando el museo estaba vacío. Solo él y el objeto oscuro permanecían en el salón, rodeados de silencio. Se sentó frente al espejo y comenzó a observar, sin comprender completamente lo que estaba haciendo. Durante los primeros minutos no sucedió nada. El cristal parecía solo reflejar su rostro, pero conforme el tiempo pasaba, algo comenzó a cambiar. De nuevo, las sombras en el cristal parecieron moverse, distorsionándose lentamente. Los bordes del reflejo se curvaron y una figura empezó a tomar forma dentro del vidrio, tan borrosa al principio que parecía un juego de luces y sombras. Thomas se quedó quieto, hipnotizado por la imagen que se formaba. No era nada que pudiera identificar, pero tenía la sensación de que la figura lo estaba mirando. Algo dentro de él sintió una presión, algo que no podía explicarse. Su respiración se aceleró, y antes de darse cuenta, las imágenes en el espejo comenzaron a tomar una forma mucho más clara, mucho más definida. No era solo un rostro, sino una multitud de rostros, deformados, con ojos vacíos y bocas abiertas en una mueca de sufrimiento y odio. En ese momento, el espejo dejó de ser un simple objeto.
Se convirtió en una ventana a un lugar mucho más oscuro, un abismo del que no había retorno. Thomas intentó apartar la vista, pero algo lo mantenía cautivo. No podía mover los músculos, no podía gritar. El terror se apoderó de él, y su mente comenzó a fragmentarse, incapaz de procesar la magnitud de lo que estaba viendo. Las figuras en el espejo comenzaron a acercarse, como si intentaran atravesar el vidrio, invadir su espacio, atraparlo dentro de su propio reflejo. Cuando finalmente pudo apartar la mirada, Thomas cayó de espaldas, temblando y jadeando por aire. La habitación había cambiado, el aire se sentía más pesado y la sensación de estar siendo observado lo consumía. Pero lo peor de todo no fue lo que vio en el espejo. Lo peor fue lo que sentía después. Algo lo seguía. Algo había cruzado con él al otro lado. Thomas nunca volvió a ser el mismo. La paranoia lo arrastró a un estado de desesperación tal que no tardó en desaparecer. Nadie volvió a saber de él. Ed y Lorraine Warren comprendieron finalmente que el espejo no solo era un portal hacia lo desconocido, era una trampa diseñada para atraer a aquellos que pensaban que podían controlarlo, y aunque el objeto permanecía bajo su custodia, los ecos de lo que se había desatado nunca desaparecieron. El espejo de conjuración seguía observando, esperando, y en algún rincón oscuro alguien más podría caer en su trampa. Nunca se debía subestimar el poder de lo que no se comprende completamente. El tiempo pasó, pero el espejo de conjuración nunca dejó de ser una sombra que se cernía sobre el museo de los Warren. Nadie, ni siquiera los visitantes más curiosos o los investigadores más valientes, se acercaban a él. Aunque estaba guardado en una sala aislada, su presencia aún parecía influir en el aire de la casa. Había algo inquietante en la manera en que la luz jugaba alrededor de la sala donde se encontraba el espejo. Algunos empleados del museo, que se encargaban de la seguridad durante la noche, afirmaron que a veces veían destellos rojos en la esquina de sus ojos, como si el vidrio se estuviera iluminando brevemente. Pero al volverse, el espejo siempre estaba oscuro, inmóvil, como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por mantenerlo oculto, no todos respetaban las advertencias de Ed y Lorraine. Los rumores sobre el espejo y lo que supuestamente podía hacer continuaron creciendo. Para algunos, el espejo de conjuración era más que una simple reliquia maldita. Era un desafío, una oportunidad para enfrentarse a lo desconocido. Y así, un grupo de jóvenes, atraídos por la fama del objeto y las leyendas que lo rodeaban, decidió investigar por su cuenta. Era una noche fría de otoño, cuando el grupo, compuesto por 3 amigos cercanos, decidió infiltrarse en el museo de los Warren. Nadie sabía con certeza cómo lograron entrar, pero cuando los guardias descubrieron su presencia al día siguiente, ya era demasiado tarde. Nadie había escuchado los gritos, pero algo había sucedido. Los 3 jóvenes desaparecieron sin dejar rastro, y lo único que encontraron los investigadores fue un móvil roto y una grabación en la que se escuchaban murmullos incomprensibles y un extraño ruido, como si el sonido estuviera siendo distorsionado por algo fuera de lugar. La grabación nunca fue analizada completamente, pero los fragmentos que se pudieron entender hablaban de figuras en la oscuridad, de rostros distorsionados y un susurro constante, como si el propio espejo estuviera llamando a los jóvenes desde el otro lado. Las imágenes de la grabación eran desconcertantes, y muchos de los expertos en lo paranormal que las vieron coincidieron en que lo que los chicos habían experimentado no era algo simple. No era un reflejo común. Había algo más, algo mucho más profundo y perturbador que los estaba consumiendo. A medida que pasaban los días, Ed Warren, cada vez más preocupado por lo que el espejo podría estar causando a aquellos que se acercaban, decidió llevar el caso de nuevo a la iglesia, buscando consejos sobre cómo proteger el artefacto. La iglesia, como siempre, le ofreció oraciones y bendiciones adicionales, pero Ed sentía que las protecciones convencionales no eran suficientes para contener lo que estaba atrapado en el espejo. El artefacto parecía desafiar cualquier intento de control. Los santuarios y las oraciones parecían ser solo parches temporales,
que en lugar de bloquearlo, solo servían para contenerlo por un breve periodo. Fue entonces cuando Ed comenzó a investigar más a fondo la naturaleza del espejo. No solo se trataba de un objeto maldito, sino que algo mucho más oscuro estaba involucrado. En sus años de experiencia, Ed había presenciado entidades demoníacas, había sido testigo de posesiones y fenómenos aterradores, pero el espejo de conjuración era diferente. En las semanas previas a la desaparición de los jóvenes, comenzó a experimentar extrañas pesadillas, visiones perturbadoras que lo dejaban agotado. En esos sueños, veía el reflejo del espejo en un lugar desconocido. La luz roja brillaba, y los rostros deformados aparecían una y otra vez, cada vez más cerca, como si intentaran atravesar su mente. En uno de esos sueños, Ed escuchó una voz. Era débil al principio, un susurro apenas audible, pero a medida que se acercaba a él, la voz se fue intensificando. «Estás atrapado aquí, Ed Warren. Nos perteneces. Todos los que se acercan a este espejo nos pertenecen». La voz sonaba tan real, tan tangible, que Ed despertó en sudor frío, con la sensación de que algo se había adueñado de su mente. Aterrorizado por lo que había experimentado, Ed se dio cuenta de que lo que estaba sucediendo no era un fenómeno aislado, sino que había una conexión directa entre el espejo y aquellos que caían bajo su influencia. El espejo no solo era un portal hacia el más allá, sino que parecía tener el poder de consumir las almas de aquellos que se atrevían a mirarlo demasiado tiempo. Lo que era más inquietante aún era que el espejo no estaba simplemente aislado en su maldad. Cada persona que se acercaba a él parecía quedar marcada, como si una parte de su ser quedara atrapada en su reflejo, algo que no se podía ver, pero que estaba ahí, acechando desde las sombras. Con esta nueva comprensión, Ed se sintió más decidido que nunca a destruir el espejo, pero sabía que no sería tan fácil. Las fuerzas que habitaban dentro de él no podían ser erradicadas de manera simple. Durante meses, Ed intentó diversas técnicas para neutralizar la energía oscura del espejo, pero todas sus tentativas fracasaron. Era como si el espejo se reconfigurara y se adaptara, evadiendo sus intentos de destrucción, desafiando su voluntad. El miedo de Ed creció. Sabía que si no encontraba una manera definitiva de acabar con el espejo, lo que había comenzado como una simple curiosidad se convertiría en algo mucho más grande y peligroso. Lo que más lo aterraba, sin embargo, era la creciente sensación de que el espejo no era solo una puerta hacia el otro lado, parecía tener su propia agenda. A medida que pasaba el tiempo, se dio cuenta de que había algo en el espejo que lo observaba, algo que entendía que no podía ser controlado. Esa fue la razón por la cual, en la primavera siguiente, Ed y Lorraine decidieron finalmente sellar la habitación que albergaba el espejo de conjuración. A pesar de las bendiciones y protecciones que habían hecho, el miedo seguía presente. La habitación fue cerrada y se colocaron vigas de hierro sobre la puerta. Nadie, ni los propios Warren, se acercarían más al objeto. El espejo, aunque en apariencia inerte, seguiría siendo una amenaza latente. Pero como en todo lo oscuro y prohibido, la curiosidad nunca se apaga por completo. Aunque el museo de los Warren ahora estaba cerrado al público, la leyenda del espejo de conjuración seguía viva. Aquellos que habían oído hablar de él seguían preguntándose si alguna vez encontrarían una forma de abrir la puerta sellada y enfrentar lo que estaba al otro lado. Lo que nadie sabía era que, mientras las paredes permanecieran cerradas, el espejo seguiría esperando, sin prisa, sin pausa. El espejo de conjuración no tenía apuro. Estaba allí, aguardando a que alguien se atreviera a invocar lo que estaba atrapado dentro. Y en cuanto alguien lo hiciera, comenzaría otra vez. Porque el espejo no olvida. El espejo, en su silencio, nunca deja de mirar. Los meses pasaron, y el misterio del espejo de conjuración se convirtió en un susurro lejano, casi olvidado por la mayoría, mientras la vida continuaba su curso. El Museo de los Warren, ahora cerrado al público, mantenía sus puertas selladas,
y la sala que albergaba el espejo estaba protegida por los fuertes sellos que Ed y Lorraine habían colocado. Sin embargo, la oscuridad que emanaba de aquel objeto maldito no se disipaba con el tiempo. De hecho, parecía fortalecerse en su silencio, aguardando pacientemente. El caso parecía cerrado, pero había algo que Ed Warren no podía olvidar: las visiones que había tenido en sus sueños, los ecos de las voces que lo llamaban desde el otro lado del espejo. Aunque su racionalidad le decía que debía dejarlo atrás, su intuición le susurraba que el peligro no había desaparecido. El espejo no solo reflejaba la desesperación de aquellos que se acercaban a él, sino que se alimentaba de la obsesión, de la curiosidad insaciable de quienes no podían dejar de preguntarse qué había detrás de él. Y fue esa misma curiosidad la que llevó a un nuevo protagonista a la escena. Un joven llamado William Hale, un periodista de investigación que había oído hablar de las leyendas sobre el espejo y sentía una irresistible fascinación por todo lo relacionado con lo paranormal. William, con su mente lógica y científica, no creía en fantasmas ni en maldiciones. Lo que le interesaba era la historia detrás del espejo, los testimonios, las pruebas. Estaba convencido de que había una explicación racional para todo, incluso para los sucesos más extraños. Al principio, William solo planeaba escribir un artículo sensacionalista sobre el Museo de los Warren, algo que pudiera darle visibilidad, pero cuanto más investigaba sobre el espejo, más obsesionado se volvía. Estaba intrigado por los casos de personas que afirmaban haber sido marcadas por la presencia del espejo, por la extraña energía que parecía emanar de él, y especialmente por el hecho de que Ed y Lorraine Warren, los más grandes investigadores paranormales del mundo, habían considerado que era un objeto demasiado peligroso para siquiera acercarse. Finalmente, William decidió que tenía que ver el espejo con sus propios ojos. La lógica de su mente científica lo impulsaba a encontrar una respuesta tangible, a desenmascarar lo que él pensaba que debía ser una simple superstición o una manipulación del misterio. Fue entonces cuando, con audacia y sin el permiso de los Warren, consiguió entrar en el museo en una noche lluviosa de otoño. La oscuridad del lugar se le hizo más acogedora que nunca. La quietud de la casa lo rodeaba, creando una atmósfera que, para William, solo reforzaba la sensación de que todo lo paranormal era un juego de percepciones. Estaba convencido de que, al entrar, demostraría a todos que no había nada que temer. Cruzó el pasillo que conducía a la sala sellada y se detuvo frente a la puerta. La madera estaba marcada por los símbolos de protección, pero William los observó con desdén. «Es solo un truco», pensó. «Nada de esto es real». Y sin dudarlo, forzó la entrada. Al principio, el ambiente dentro de la habitación le pareció normal. La oscuridad se cernía en torno al espejo, y el leve resplandor de una lámpara distante iluminaba débilmente la figura del objeto maldito. William respiró hondo, y con un movimiento decidido, se acercó al espejo. La luz roja que aún quedaba en la lámpara proyectaba sombras extrañas sobre el cristal, haciendo que su superficie pareciera casi líquida, como si fuera una ventana que conectaba con otro mundo. Miró su reflejo. Al principio, solo veía su propio rostro, pero luego, poco a poco, algo comenzó a cambiar. El aire se volvió más denso, más pesado, y una sensación de frío recorrió su espalda. Las sombras dentro del espejo comenzaron a moverse, no de manera natural, sino de una forma retorcida, como si algo intentara salir del cristal. William dio un paso atrás, inquieto, pero no estaba dispuesto a admitir miedo. En su mente, todo tenía una explicación lógica. «Es solo un reflejo deformado de la luz, un truco de la mente», se decía a sí mismo. Pero a medida que observaba, algo le hizo dudar. Los rostros dentro del espejo no solo estaban deformados, estaban distorsionados por un odio palpable, una intención oscura que parecía emanar del cristal mismo. William intentó apartar la mirada, pero no pudo. Era como si algo estuviera ejerciendo una fuerza invisible sobre sus ojos, obligándolo a mirar. Fue en ese momento cuando escuchó el susurro. Primero era un murmullo débil,
casi imperceptible, pero a medida que su mirada se fijaba más en el espejo, el murmullo se convirtió en una voz clara, una voz que parecía surgir desde las profundidades del vidrio, como si lo estuviera llamando desde el otro lado. «Vuelve con nosotros, estás aquí, para nosotros». La voz era tan suave y aterradora que William sintió una presión en su pecho, como si algo lo estuviera apretando desde adentro. El reflejo en el espejo comenzó a oscurecerse y un rostro deforme apareció, con ojos vacíos que lo miraban fijamente. No era un rostro humano, sino algo mucho más antiguo, algo que parecía haber estado esperando mucho tiempo. «Vuelve», insistió la voz, esta vez más fuerte, más urgente. William intentó dar un paso atrás, pero sus piernas no respondían. El miedo se apoderó de él, pero algo lo mantenía atrapado. Fue entonces cuando vio que los rostros dentro del espejo empezaron a acercarse, como si intentaran atravesar el cristal y salir hacia el mundo real. La sensación de que algo lo estaba observando desde el otro lado lo envolvió completamente. Intentó gritar, pero no salió sonido de su boca. Solo pudo mirar, paralizado, mientras el horror lo consumía. Aterrorizado, William finalmente logró soltarse de la fuerza invisible que lo mantenía cautivo y corrió hacia la puerta. Pero cuando intentó salir, el aire de la habitación pareció volverse denso, como si el tiempo se hubiera detenido. La puerta no se abría. Miró una vez más hacia el espejo y vio, en su reflejo, que ya no estaba solo. Algo había cruzado al otro lado, algo había llegado con él. Fue entonces cuando comprendió que no había escapatoria. El espejo no solo reflejaba lo que veías, sino que te absorbía, te arrastraba a su propio mundo. Ya no había regreso para William. Su destino había sido sellado cuando cruzó la línea que separa lo conocido de lo desconocido. Cuando el equipo de Ed y Lorraine Warren llegó a la mañana siguiente, la habitación estaba vacía. El espejo estaba en su lugar, tranquilo y en silencio, como si nunca hubiera ocurrido nada. Pero en el aire había una presencia, una sensación de que algo o alguien estaba atrapado dentro de él. El espejo de conjuración esperaba pacientemente, como siempre lo había hecho, a que alguien más cayera en su trampa. Y esta vez estaba más cerca que nunca. El caso del espejo de conjuración había comenzado a tomar tintes casi míticos. Con cada persona que se acercaba, con cada intento por desentrañar su misterio, parecía que el espejo se alimentaba de las ansias humanas por conocer lo desconocido y se fortalecía, atrayendo a más víctimas. La desaparición de William Hale, el joven periodista que había intentado desafiar lo inexplicable, dejó una marca imborrable en la familia Warren. Ed y Lorraine sabían que el poder del espejo no había hecho más que crecer, y que su maldad no solo afectaba a quienes miraban dentro, sino también a los que se atrevían a desafiarlo desde lejos. Durante semanas, Ed se sumergió en nuevas investigaciones, intentando comprender mejor la naturaleza del espejo. Los relatos de sus víctimas parecían sugerir que el objeto no solo era una ventana al otro lado, sino que poseía la capacidad de tomar posesión de las almas de quienes lo miraban, atrayéndolos a su mundo retorcido. No había forma de destruirlo, ni de sellarlo por completo. Parecía que el espejo tenía vida propia, que sus reflejos eran portales y que cada vez que alguien miraba, se abría una grieta más grande hacia algo aún más aterrador. Ed estaba agotado. A pesar de su vasta experiencia en el campo paranormal, el espejo de conjuración era algo que no podía comprender ni controlar. Cada ritual, cada oración, parecía ser inútil contra su poder. A medida que pasaban los días, la presión lo asfixiaba. Estaba convencido de que el espejo solo podía ser contenido, no destruido, pero incluso esa protección era incierta. Si el espejo era tan poderoso como temía, ¿quién podía garantizar que alguien más no encontraría una forma de liberarlo? La respuesta a esa pregunta llegó una tarde, cuando un hombre llamado Samuel Delaney, un experto en ocultismo con una profunda fascinación por los artefactos malditos, se presentó en la puerta del Museo de los Warren.
Samuel había oído hablar del espejo a través de antiguos círculos esotéricos y estaba convencido de que el objeto contenía secretos profundos sobre el más allá. Para él era solo un enigma, una pieza clave para desvelar los misterios que rodean la vida después de la muerte. Sin embargo, Ed y Lorraine no confiaban en él. Sabían que las motivaciones de Samuel no eran puras y que su conocimiento sobre lo paranormal podría ser peligroso. A pesar de las advertencias, Samuel insistió en que tenía la capacidad de manejar el espejo. «Yo puedo controlarlo», dijo con una calma inquietante. «Este espejo es solo una herramienta, no un demonio. Lo que realmente necesita es el enfoque adecuado». Ed, sintiendo que no podía evitarlo, le advirtió con firmeza: «Este espejo no es una herramienta, es un portal, y si lo abres sin comprender lo que estás haciendo, no podrás cerrarlo de nuevo». Pero Samuel, ciego por su arrogancia, rechazó el consejo. Esa misma noche, tras horas de preparativos y con la complicidad de su propio ego, se acercó al espejo de conjuración con la intención de usarlo para contactar con el más allá. Ed y Lorraine, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, intentaron detenerlo, pero llegaron demasiado tarde. Samuel se encontraba frente al espejo, recitando palabras en un idioma antiguo que solo él comprendía. A medida que hablaba, el cristal comenzó a reaccionar. La luz de la lámpara roja parpadeó y una neblina extraña comenzó a formarse en el reflejo. Los rostros deformados aparecieron de inmediato, más intensos que antes, como si el espejo respondiera a la invocación. La atmósfera se volvió opresiva, densa, y los murmullos que salían del espejo se hicieron más claros. Samuel, con una sonrisa triunfante, continuó con el ritual, sin percatarse de que algo mucho más oscuro que su ambición había despertado. Pero entonces, algo cambió. A medida que las figuras dentro del espejo cobraban más forma, una de ellas comenzó a acercarse, lentamente, como si estuviera cruzando el umbral. En un instante, el reflejo se distorsionó y el rostro de Samuel apareció dentro del cristal, pero no estaba solo. En su expresión había algo aterrador. Su rostro mostraba una angustia inexplicable, como si ya no fuera él quien lo estuviera mirando, sino lo que había despertado. Los ojos de la figura reflejada se vaciaron y su rostro comenzó a retorcerse, tomando una forma monstruosa. Samuel intentó retroceder, pero fue demasiado tarde. Las sombras se estiraron desde el espejo y una fuerza invisible lo arrastró hacia la superficie, como si el cristal se hubiera convertido en una gigantesca boca abierta dispuesta a devorarlo. Un grito de horror llenó la habitación, pero al instante el sonido se ahogó, como si todo se hubiera tragado en silencio. Ed y Lorraine llegaron a la sala, pero solo vieron el vacío. Samuel había desaparecido, tragado por el mismo espejo que él pensó que podía controlar. El espejo había cumplido su propósito: consumir al que se atrevió a mirarlo demasiado tiempo, al que intentó usarlo para su propio beneficio. Ahora, la habitación estaba en calma, pero la presencia del mal aún flotaba en el aire, más palpable que nunca. El espejo de conjuración había ganado otra batalla. No era solo un objeto, no era solo un artefacto antiguo. Era algo mucho más grande, una entidad en sí misma, un agujero negro que absorbía las almas de los que se acercaban con la esperanza de desvelar sus secretos. Y mientras Ed y Lorraine miraban el espejo, comprendieron que su destino, al igual que el de todos los que se habían acercado a él, ya estaba sellado. El mal no podía ser destruido, y aunque lo intentaran, el espejo de conjuración seguiría esperando. Atraparía a los curiosos, a los arrogantes, a los que se creyeran superiores. Y cada vez que alguien lo mirara con la esperanza de ver algo más allá, ese alguien se convertiría en una pieza más de su enigma, en una alma atrapada, reflejada en su cristal, condenada a permanecer allí, observando, para siempre. Años después, el Museo de los Warren fue cerrado al público definitivamente. La familia Warren continuó su trabajo, pero el espejo de conjuración nunca volvió a ser exhibido. Se encontraba oculto, bajo una bóveda sellada y protegida por bendiciones de una fuerza que ni ellos mismos podían comprender completamente. Nadie podía acercarse, nadie podía mirarlo. Y así,
El espejo permaneció en su oscuridad, esperando el momento en que otro incauto cruzara su camino, porque el espejo de conjuración nunca olvida, y siempre, siempre espera.